La capacidad para revalorizar todos aquellos conocimientos y rescatar del olvido los mitos, las leyendas y las experiencias que una comunidad transmite es un motivo de orgullo. Por ahí me surge la idea de si el progreso es tal, si los grandes temas ocupan las primeras planas, y eso equivale a una importancia superior al lado de las leyendas urbanas, leyendas campesinas o historias de fantasmas y aparecidos de nuestra cultura popular, que muchas veces es desmerecida. Lo que propuse siempre al narrar y al escuchar es un ejercicio simple: volar con la imaginación mientras leemos y pensar que estamos en un fogón, en un campamento, oyendo historias. Es una manera romántica quizás de ver la vida y también de enfrentarnos a la dura realidad de la vida cotidiana y la rutina. Con un puñado de historias podemos enfrentar quizás ese día a día, esa noche a noche. Gracias a los que nos envían siempre sus historias, a los que nos las cuentan, seguramente las iremos publicando en medida que podamos. Agradezco a los que creen y también a los escépticos que no creen tampoco en las historias que me fueron narradas y que reproduje en este ejemplar. Y parafraseando a Stephen King, tengo una propuesta para hacerles. ¿Por qué no apagas todas las luces, salvo la que alumbra tu sillón favorito, y hablemos de lobisones, brujas, pomberos y aparecidos en la oscuridad? Creo que puedo hacerte creer en ellos, porque yo también creí en ellos mientras trabajaba en este libro. Sean bienvenidos. Con nosotros en esta emisión de Restos Diurnos, es la primera vez que vamos a hacerlo, que vamos a hacer una charla, porque hemos compartido programas y a modo de compañeros, de co-conductores, pero esta vez va a ser una charla. Estamos hablando de Facundo Vidal y vamos a hablar de lobisones, brujas, pomberos y aparecidos, y también un poco de punk. Pero primero le damos la bienvenida. Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por... Y también hemos compartido cervezas también, pizzas, maníes, discusiones, de todo hemos compartido, así que es como que me honra mucho charlar y bueno, y que sigas con el proyecto allá en Córdoba. Bueno, muchas gracias, Facu. También hemos compartido aula También, inicialmente, así que trabajos prácticos. trabajos prácticos y así. Contame, Facundo, cómo yo intuyo más o menos por dónde va la mano, pero yo quiero que me cuentes vos, por supuesto, de dónde surge la necesidad de escribir toda esta historia, tal como en el prólogo que nos acabas de compartir, pero que nos amplíes un poquito más. Y yo creo que tiene que ver con cómo me gusta el terror, me gusta escuchar historias de lugares. Yo viví mi infancia, nací en Córdoba, pero viví mi infancia en La Rioja, en un pueblito que se llamaba Pituí, y allí era muy común que hasta compañeritos de jardín contaran historias sobre aparecidos, sobre personas que por las noches aparecían colgadas de una horca en árboles, duendes, bueno, un montón de historias. Y a mí siempre me llamaron la atención esas historias. Y recuerdo así que una vez fui a jugar a la casa de una compañera y la abuelita era una señora que contaba historias. Teníamos también, hay que tener en cuenta que era una época en donde había 3 canales para ver algo, entonces por ahí la gente como que conversaba más, quizás sí, quizás no, pero me acuerdo de esa señora que es la abuelita de Mariela, una compañerita de jardín, que era una excelente narradora esa señora y contaba historias que te tenían en vilo mientras las iba narrando, y eso a mí me llamaba mucho la atención y creo que fue como el primer acercamiento a revalorizar lo que es la literatura oral. Muchos años después supe que eso era literatura oral. En ese momento era como una persona que contaba historias apasionantes y tenía muchas pausas para narrar. Era muy... te captaba con lo que te contaba. Y creo que ese fue el primer acercamiento que tuve. Y por ahí me ponía a pensar en si esa señora llegaba a morirse, o sea, qué iba a pasar con esas historias, dónde iban a quedar. Entonces fue como que ahí tuve de muy chico, ¿no? Es muy lejano en el tiempo esto que cuento, pero fue como que tuve
el plan de decir que estaría bueno que eso se recolecte y que quede en un libro, decía yo, o en un cuaderno, o en algún lado escrito. No había pensado ni siquiera que se podía grabar. Ese fue como mi primer acercamiento. Y después, bueno, muchos años después, cuando justamente estábamos trabajando juntos con vos en Genoma Urbano, buscábamos leyendas urbanas de la ciudad en el segmento que se llamaba Ciudad Oculta. Ahí veníamos buscando algo como para... Era un programa que te acuerdas que bueno, buscábamos, teníamos un poco de humor y al final, o a veces por el medio, teníamos Ciudad Oculta en donde buscábamos algo como que te sacara un poco de lo que era el yugo diario, digamos. Y ahí narrábamos esas historias que también eran como que se iban pasando casi como de boca en boca, eran como que alguno me comentaba algo, por ejemplo Matías, ¿te acordás que era uno de los operadores? Me comentaba sobre un conserje de una galería que tenía unas historias para contar y bueno, iba y me contactaba con él y me narró varias. Eso fue como en el 2014, si no me equivoco. Y Sí. después, en el 2016, yo me vengo termino la carrera, termino periodismo y me vengo a vivir acá a Posadas. Bueno, lógicamente, a darme una familia, bueno, pasaron muchas cosas, me casé, tuve mis 2 hijos y empezamos a hacer radio con Silvana, que es la vasca, que es mi señora, y también seguimos con esa idea porque nos dimos cuenta que por ahí hacía falta alguien o algo, un programa o un formato que recolectara esas historias de Misiones y al principio las recolectaba yo, después empezaron a llegar historias por mail, después otros me decían tal y tal tiene una historia para contarte, arreglábamos como reuniones. Acá hay muchas historias sobre tesoros escondidos y ese tipo de cosas, y me pasó una vez que me habían dicho que un señor tenía unas historias para contar. Era un señor que estaba, me acuerdo, en silla de ruedas y como que le costaba hablar, pero que él tenía una historia para contarme sobre un tesoro. Y bueno, arreglé para ir hasta su casa, pero justo ese día se sentía mal el señor, así que dije, bueno, no hay problema, vengo otro día. Otro día arreglamos y voy de nuevo y también se sentía mal. Y en un momento la hija del señor me dice, pero mira que él no sabe bien dónde está el tesoro escondido. Y yo me reí porque digo, debe creer que yo quiero ir a averiguar dónde está el tesoro para desenterrarlo. Y bueno, y así han pasado muchas historias, muchas anécdotas, y hay un momento en donde sale del Fondo Nacional de las Artes la posibilidad de participar en un concurso sobre patrimonio inmaterial, y ahí preparo unos textos, los preparo con la idea de que se puedan contar en cualquier lado, porque si yo contaba en una radio o en una historia que podía subir, dónde quedaba, no sé, por ejemplo, Garupá, o dónde queda Candelaria, acá la gente se reubica dónde queda, y por ahí los textos los tuve que trabajar mucho más buscando una posición geográfica como para que se pueda ubicar cualquier tipo de lector de cualquier parte de la Argentina y de cualquier lado. Entonces como que los tuve que trabajar un poco más y bueno, participé de ese concurso y gané una mención honorífica y eso fue como una especie de empujón. Y de ahí me empezaron a decir, che, tenés que publicar, lo tenés que hacer, lo qué sé yo. Entonces bueno, fue empezar a trabajar con esos textos y hacer realizar un poco más a fondo lo que era el rescate de literatura oral. Cuando podía viajar al interior para escuchar algunas historias y bueno, eso terminó conformándose en De Lobisones, Brujas, Pomberos y Aparecidos, historias de misiones basadas en relatos reales, que salió en el 2019 y ya va por la segunda edición. En este recorrido recuerdo, por ejemplo, de estas charlas que teníamos antes de que surja concretamente la columna, esta idea que vos un día viniste y me dijiste, che, mira, quiero hacer esto y esto. Bueno, y yo te dije, ¿cómo le vas a poner? Y me gusta Ciudad Oculta porque esto, el nombre del tema de ataque o de jauría. Ahora el tema es un tema de ataque que se llama Ciudad Vacía, pero Vacía. como para la cortina de Ciudad Oculta. Sí, ahí está. Y recuerdo que vos dijiste, mira, está este periodista que era Azor Grimaut, yo no tenía idea quién era, y vos me empezaste a contar toda esta historia y me acuerdo que ese puntapié vos empezaste a atar hilos por todos lados, así, de a poquito, con todas las historias de la ciudad y a contactar a la hija, era, ¿no es cierto? A la hija, sobrina era, Mirta Grimaut, sí.
recuerdo todo eso, todo ese entusiasmo y la curiosidad, obviamente. También ahí, bueno, recordar lo de Matías, que te pasó que te decía que hables con el de la misma galería de la radio. Claro, sí. Y ahí todos esos puntos en común siempre me tuvieron maravillado ahora a través del tiempo, como ese empujón va a otro empujón, va a otro empujón, y así, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Pudiste concretar, llegaste a un libro y, como decís ahora, hasta una segunda edición. Yo por ahí lo que hago es como una especie de fórmula que tengo que tiene que ver con los dos libros. Que es tomar algo que me gusta, que quizás se conoce como a modo mundial, digamos, o sea, que son las historias de terror, y llevarlas a lo que es un plano local, o un lugar que es el que me rodea. Y con el punk también pasa lo mismo, que es un movimiento que nació en Inglaterra, qué sé yo, y en Nueva York, y después lo traigo más a un plano local y hablo de lo que me rodea. Creo que esa es la fórmula que tengo como para hablar de lo que uno conoce y tratar de investigar y de contar historias y bueno, eso, y que después, bueno, mandarlo al universo y que cada uno lea lo que le parezca y diga lo que le parezca, pero es como que capaz que si te pones a pensar mucho en si lo saco al libro, no lo saco, es como que a veces tenés que hacer lo mejor posible y tratar de editar de editarlo y bueno, mandarlo al universo. Después lo que ocurra es un accidente. Quería ir a estas historias que te fueron contando, sobre todo en Misiones, porque bueno, hay que tener en cuenta que Misiones es como muy especial en ese sentido. Creo que de alguna manera se parece justamente a donde vos viviste, como nos contaste, uh-huh, cuando eras chico. No solamente es creer en esos aparecidos, en esas historias orales, es creer y aceptar que muchas cosas son de esa manera, ¿no? Uh-huh, sí. Eso a mí siempre me llama la atención, que si a alguien le pasa algo malo y dos o tres hacen correr el rumor que fue, no sé, el bombero por tal cosa, uh-huh, la gente lo acepta con naturalidad, no le va a decir, no, vos la verdad que estás diciendo una locura, salí de acá. No, lo aceptan, dice, ¿sabes qué? Tenés razón, porque pasó esto y esto. Claro, incluso acá hay gente que pacta, o sea, que pacta con el bombero para que sus campos produzcan, haya buena cosecha, o los protejan en los caminos, en una época en donde quizás no había tanta iluminación. Acá los caminos que son abiertos como a machetazos se les llama picadas, y mucha gente escuchaba silbidos de noche y bueno, iba dejando tabaco como para sentirse protegidos. Es como una especie de deidad casi. Y en La Rioja también pasa, incluso escuchando tantas historias a lo largo de mi vida me di cuenta que hay historias que tienen que ver con los pueblos originarios, como pasa en La Rioja con el Miquilo, por ejemplo, y los Diaguitas. Acá pasa con el bombero y con el Yacilla Teré o con el lobizón, que son deidades que tienen que ver con los guaraníes. Pero hay un momento de la historia en donde esas historias de los pueblos originarios cruzan una brecha y se convierten en leyendas urbanas. Eso pasa mucho, y supongo que debe pasar también en otras provincias, pero yo por ahí hablo más de los lugares en donde viví y donde puedo asociar esa idea de que cruzan una brecha y se convierten en leyendas urbanas. Acá estaban esas historias que vos también traías, las de Córdoba, capital, que sucedían casi ahora en pleno Güemes, lo que antes era el Abrojal, uh-huh, como vos nos contabas, y que después había como una asociación, después obviamente con el tiempo medio que se fue perdiendo y si alguien trataba de revivirlo quedaba hasta medio en ridículo. Nadie va a pensar en un lobizón en San Vicente, pero en claro, ese momento sí. Sí. En cambio, siempre me llama la atención, por ejemplo, cómo te siguen llegando historias. Vos he escuchado el programa algunas veces y la gente te escribe para
para engrosar y que vos no sepas cuál elegir. Sí, me mandan muchas historias. Algunas son historias de excelentes narradores y otras son mucho más chicas. Algunos me mandan y me dicen, no sé, en mi casa aparece una dama de blanco. Y yo les pregunto, ¿y qué más? Y dicen, no, eso, no más. Claro. Entonces, como que la historia queda ahí. Entonces yo por ahí les explico que como que me contextualicen un poco y algunos por ahí no quieren decir en qué barrio pasa. Hay muchas historias que, bueno, están subidas de modo anónimo. Eso es como que es una opción que yo les doy de que me den el anonimato para publicar la historia. Últimamente están llegando muchas historias del juego de la Copa, juego de la Ouija, y la mayoría de esas historias transcurren en los años 90. No sé qué pasaba en los 90, hubo como un auge de la Ouija acá y en muchos lugares en donde muchos experimentaron con eso, y creo que tiene que ver la revista Muy Interesante o la revista Año Cero, que eran revistas que llegaban mucho acá y bueno, que traían esas historias sobre la Ouija. Bueno, eran revistas, bueno, la Muy Interesante no, pero el Año Cero era el español, y por ahí es como que en España había hasta logias que se dedicaban como a la Ouija. Creo que puede venir por ahí. Después ahora a partir de los años 2000, 2010 me parece que nadie juega a la Ouija, o tienen mucho miedo, no sé, mucho más precavidos. Sí, creo que también el Internet ha cortado un poco eso, porque ahora hay al alcance un montón de cosas y artículos que pueden fácilmente, o un video, alguien demostrando algo, fácilmente pueden decir, no, mira, hermano, esto no existe, porque pasa esto, lo que vos escuchás es tal y tal cosa, lo que vos viste es otra. Sí, muchos de los refutadores de leyenda, de los que hablaba Alejandro Dolina en Crónicas del Ángel Gris, y por un lado también están los hombres sensibles. Yo creo que hay que ser de los dos lugares. Hay que ser un poco refutador de leyenda y también ser un hombre sensible. Sí, estoy de acuerdo. Siempre está bueno ir como creyendo en algo, sin volverse un fanático, creyendo en algo, que algo te deje algo, justamente. Estimado Facu, bueno, si te parece, yo te invito a que elijas un tema que vos quieras de punk y pasamos al otro libro. Si te parece, Sinfu se llama el tema, de Los Bastardos. Está tomando una cerveza, está pensando que algún día volverá por acá a buscar toda la merca que no pudo tomar. Vuelve, si vuelve, que sin ti la plaza sola está. Vuelve, nosotros está. El subtítulo de esta historia se llama Personajón, Sinfu. Todos aquellos que conocemos y escuchamos punk rock de Córdoba hemos oído la canción de Los Bastardos titulada Sinfu. Y si no la escuchaste, deberías hacerlo para comprender un poco de la historia que viene a continuación, aunque no tiene un final feliz, muy a lo punk. Sinfu fue uno de los primeros punks callejeros, quizás el único. Su nombre real es Hugo Adolfo Nanini Stanley, oriundo de Río Ceballos, de la zona de La Quebrada. Su mamá era testigo de Jehová y su papá había dejado una familia anterior por esta familia nueva. Y también jugaba al fútbol en un club de Colonia Carolla y hacía automovilismo. Su hermano mayor es quien le pone el apodo por el cual lo van a conocer el resto de su vida.
Sin Futuro le decían, pero lo abreviaban en Sinfu. Sinfu tuvo algunas historias que lo dejaron para siempre en el recuerdo de muchos punks cordobeses. Por ejemplo, en el año 1997, lugar, centro vecinal de Barrio Rosedal, en la calle Espora 2215, en un recital de Bulldog. El centro vecinal donde se llevaba a cabo el recital se encuentra al lado de la comisaría número 17, pero en aquel tiempo era el comando radioeléctrico. En un momento de la noche ocurre un incidente, aparentemente con una botella de cerveza rota o lanzada donde estaban los canas, y la policía decide ingresar al centro vecinal y varios presentes huyen. Pero Sinfu lo que hace es trepar la medianera y salir a la plazoleta, en donde a 5 metros está la comisaría 17. Llega hasta el fondo de la comisaría y logra visualizar un handy de la policía. Lo toma y huye. A partir de ahí comienza una de las más grandes tomadas de pelo a la policía que existen. Yuta puta, cana puta, cobani puto. Y vaya uno a saber cuánto más les decía a los policías por medio del handy. Los canas, totalmente desconcertados. Demoraron bastante en darse cuenta que alguien les había afanado el equipo y les estaba mojando la oreja de una manera más que particular. Comenzó una persecución, al parecer ya lo habían junado. Entonces Sinfu llega hasta una plaza y se esconde detrás de unos arbustos. Allí aparece uno de los punks más viejos, llamado Cacho. Se acerca a Sinfu y le dice que le entregue el handy, así dejan de perseguirlo. Sinfu se lo entrega, Cacho sube a su bici y se dirige al lugar donde se ubica el comando radioeléctrico y lanza el aparato delante de la casita de la cana y sigue. Quizás podrían haberse quedado con el trofeo, pero no valdría tanto como esta entrañable, jocosa y extraordinaria travesura hoy convertida en anécdota. Bueno, así hay otras historias de punk en Córdoba Capital. Bueno, elegí esa porque fue quizás la parte que más me costó, porque después Sinfu termina muriendo en Paraguay, es como que me costaba mucho. Viste que por ahí la mente es como que trata de borrar ciertos recuerdos y por ahí fue como, cuando hablé con su hermano, fue como hacerlo retroceder un poco en el tiempo y tratar de recordar eso con datos, y fue como la parte que más me costó y bueno, pero salió al final. Estamos con Facundo Vidal y estuvimos hablando de aparecidos y bomberos, y ahora nos fuimos a otra cosa totalmente distinta, pero que lo que tiene en común es del gusto que siempre tuvo Facundo por el punk, y eso siempre lo dejó en claro desde el momento que nos conocimos, por ejemplo. Porque no solamente el gusto musical, sino el hecho de la investigación, de que te contaba no solamente una canción, te recitaba de memoria una letra como si fuese un poema, y después te contaba la historia de la banda, del artista y si había pasado algo. Eso es realmente la pasión que lo mueve a Facundo, y por supuesto, en mi caso, no me sorprende que haya publicado este libro que es Escupida de Fernet, que salió hace poquito y que se va a presentar en un rato nada más, ahí en Bicicleta Bar. Exactamente, va a ser una reunión histórica porque van a haber punkies de los 80, de los 90, de más acá en el tiempo, así que va a estar muy lindo. Y el libro, genial. Bueno, no cuenta mucho, o sea, cuenta todas las historias de bandas de Córdoba, pero también cuento las primeras veces de bandas más consagradas, primeras veces de Ataque, de 2 Minutos, de Flema, Bulldog, de Cadena Perpetua, de Fan People, de bandas internacionales como Marky Ramone, como Gatillazo, como los UK Subs, como los Dead Kennedys. Hay muchas historias de punk rock en Córdoba Capital. Era una necesidad que tenía de sacarlo cuanto antes. Y fue muy grato todo después, lo que vino después. Todos los amigos que hice, toda la gente que se comunicó, la verdad que me sorprendió mucho. Y que lo pidan de otras provincias. También yo quizás pensaba que iba a ser como un texto under, que se iba a mantener como en Córdoba, digamos, pero estamos haciendo envíos a Rosario, a Buenos Aires, al sur. La verdad que fue como todavía sigo sorprendido. Y también está bueno que ahora están saliendo también otros libros de rock de Córdoba. Hay un libro
de Maxi Carranza, que es un periodista de Río Tercero, que sacó un libro que se llama De todo, rock and roll y más, que está muy bueno, me lo pasó hace unos días, lo estuve leyendo, es muy entretenido. Y hay otro libro también que se llama Viajando por el Metal, de Sebastián Honores, que es la experiencia de un cordobés viajando por diferentes festivales europeos de heavy metal, que también está muy entretenido y está bueno que se empiecen a producir cosas. Muchos fueron producidos durante la cuarentena, es decir, que bueno, no fue tan en vano quedarse en casa y trabajar desde ahí, o no sé, o el miedo a la muerte quizás que te hace publicar cosas. Hace poco pensaba en que en el futuro me gustaría que mis hijos me encontraran en esas páginas ahí, es como que lo más... es como que eso soy yo, en realidad. Es como que me gustaría que me encontraran ahí. Está bueno ese recuerdo de porque es el Facundo que ellos nunca van a conocer, porque vos sos su papá y no sos como el amigo, sos su papá. Entonces, claro. Que estés ahí reflejado, está bueno, es otra cosa. Sí, es como que les tocó una mamá punk y un papá punk, así que ciertas libertades están gozando un poco de eso, es como que no, le damos mucha libertad, no sé qué van a hacer después, pero Contame así que de todo este trabajo que has hecho, de esta producción y demás, de recopilación, ¿qué anécdotas te quedan más allá de las que seguramente la gran mayoría habrás plasmado en el libro? ¿Qué te ha quedado más allá de esto que nos has compartido? me quedaron muchas historias de que tienen que ver con el germen de lo que fue el libro. El germen empezó en el 2006, por ahí yo estaba estudiando en la ESI, comunicación social, y bueno, iba a recitales, qué sé yo, y veía bandas, y me preguntaba cómo habrá empezado todo. Y bueno, le mando un mensaje al chino Darío, que es el baterista y actual baterista de Los Bastardos, y al chino Darío Peralta, y él me responde y me dice que el movimiento punk empezó con Pax y con Los Viejos Putos. Y ahí, bueno, empiezo, en esa época como no había Facebook ni había Instagram, era más difícil de ubicar a las personas. Entonces hubo como una especie de cadena, es como que Darío me dijo eso, después le escribí a Germán Arrascaeta de La Voz y él me dijo, contactate con Martín Toledo, que él tocaba en Los Viejos Putos, él trabaja en prensa de la municipalidad, me dijo. Así que bueno, me fui a la municipalidad y ahí lo encontré a Martín. Y estuvimos charlando, me acuerdo que fuimos a un barcito que quedaba por ahí cerca y estuvimos como 1 hora y media hablando, yo con el grabador y él contándome de Los Viejos Putos. Y él me contactó a su vez con los otros integrantes de Los Viejos Putos, que eran Gustavo Ferreira y Pablo Melano. Y al último, recién para esta época, es como que yo me contacto con Joe Gauna, que es uno que también me brindó muchísima información, que también fue guitarrista de Los Viejos. Pero particularmente, así una anécdota, me acuerdo cuando decidí juntarme con Gustavo Ferreira, que era el cantante de Los Viejos Putos, el tío amoníaco le decían. Lo pasé a buscar por una farmacia donde él laburaba y nos fuimos a un barcito que quedaba a la vuelta del correo. Y bueno, prendí el grabador y empezamos a hablar, pero mientras tanto íbamos tomando un montón de cerveza. Terminamos medio en pedo conversando, hablando de periodismo, de jazz. Es un tipo que sabe mucho de música, tenía un programa sobre música negra. Él ahora vive en la sierra, está un poco alejado del punk, está como más agricultor y esas cosas. Pero en ese momento me acuerdo que terminamos hablando un montón, nos pusimos a comer pizza y a tomar cerveza, éramos como dos amigos hablando y contando historias y diciendo lo que pensábamos del mundo. Eso fue como, y eso lo más loco es que cuando volví a escuchar el cassette de esa grabación, yo decía, escuchá lo que estamos hablando. Hay cosas hay conversaciones que eran irrepetibles, digamos, hablando de bueno, música, política, de todo hablamos, de todo. Así que esa fue como una anécdota y bueno, por suerte quedó el cassette grabado para como documento de esa vez que me encontré con él. Y después me sorprendió mucho la aparición de grupos de los 80 de los que no había nada, no se sabía nada, que no estaban en el mapa, que son Los Repodridos y Desiree y sus Drugos. De esos grupos no había nada y bueno, gracias a
al aporte de diferentes voces que aparecen ahí, pudimos como reconstruir la historia. Hace poco me escribió de la cantante de Sirem, que está viviendo en San Pablo, me dijo que le gustó mucho que hablara de su grupo y de su cresta con pelo azul, porque eso habla en una parte del libro. Y por ahí para los 80 andar con una cresta y pelo azul era bastante revolucionario, entre comillas, así que hay un montón de voces que están ahí, de personas que intentaron cambiar un poco las cosas, hacer algo diferente, así que esas historias me las llevo para siempre, y las comparto ahí en Escupida, las comparto con todos los que quieran pasar un buen rato leyendo historias sobre el punk de Córdoba capital. Incluso hay lugares de la ciudad de Córdoba que para mí ahora, después de los libros, pasan a ser como lugares históricos, donde quedaban bares. Hay un puesto de diarios, por ejemplo, que queda sobre calle Buenos Aires, casi Corrientes, que a mediados de los 80 fue derribado por los viejos putos en una noche como de borrachera. A ese kiosco habría que poner una plaquita: este kiosco fue derribado por los viejos putos. Y así con diferentes lugares del centro de Córdoba donde pasaron y fueron escenario de momentos de punk rock en la ciudad. Se podría hacer incluso un tour turístico, un tour guiado por diferentes lugares. Y estaría bueno, ya tenés ahí una idea. Yo creo que hasta si la planteás seriamente con la gente que va a estar en la presentación, yo creo que agarran viaje, ¿eh? Sí, yo creo, hay el cantante que nos hicimos amigos con Fede Silvester de La Estafa, una banda con unas letras increíbles, La Estafa, también de los 90. Él hace también paseos turísticos, así que le voy a proponer que haga un paseo turístico de punk en la ciudad de Córdoba. Seguramente le va a gustar la idea. Ya estás, no sé si estás con alguna producción nueva, algún libro nuevo de cosas que te llamen la atención, alguna segunda parte de todo esto, de estos libros. Sí, de Escupida estoy pensando en una, porque hubo muchas bandas que también me empezaron a mandar material, bandas que quizás están mencionadas en el libro, pero que no están, no hablo demasiado, me empezaron a mandar material y quizás eso se transforme en un suplemento que vendría a ser como una especie de complemento de Escupida. Creo que le voy a poner lo que quedó en la escupidera, una cosa que me gustaría poner, ¿no? Pero eso saldría quizás de acá a 1 año y medio, por ahí, porque quiero hacer algo bien copado para que sea un complemento de Escupida. Así que es muy lindo todo lo que está pasando con... Y también estoy trabajando con una novela que tiene que ver, transcurre acá en Posadas, la empecé hace poco en realidad, no sé, es muy primigenio, pero tiene que ver con algo que nos pasó cuando hacíamos el programa de radio. En un momento una señora se nos acercó para pedirnos ayuda, y le tuvimos que explicar que nosotros nada más contábamos historias, porque pedía ayuda para... Tenía un hijo al que no sé qué le pasaba, no, ella decía que estaba poseído y si conocíamos a alguien que pudiera ayudarle. Eso pasó y le explicamos que nosotros no hacíamos eso. Pero esa historia me quedó como rondando en la cabeza y capaz que da para contar una novela, no sé, una ficción. Ya que nunca escribí ficción, me gustaría quizás tratar por lo menos de escribir ficción. Pero igual eso es como muy primigenio, como que hice un borrador así, pero no... Y lo otro que tiene que salir es Frente a las puertas del cementerio, que es la parte 2, sería como de Lobisones, pero es mucho más terrorífica, es un terror más sobre Ouija, sobre posesiones diabólicas, sobre pactos satánicos, sectas y esas cosas. Ese estaría, no sé cuándo saldría, pero digamos que está más o menos listo. Pasa que bueno, para todo se necesita dinero, ¿viste? De dinero, así que hay que ver, ganas de seguir publicando cosas, siempre hay. Por ahí hasta más que dinero, tiempo, porque ahora un poco lo tenemos, así que estimado Facundo Vidal, una vez más muchas gracias que hayamos compartido esta charla, un pantallazo de estos 2 libros que es importante que nos digas dónde los podemos conseguir.
tanto al primero como al segundo. Exactamente. Los dos libros están ahí en el Emporium, ahí en 9 de julio 182. Ujú. Ahí se pueden conseguir ambos dos libros. Así que quieran se llegan y lo consiguen. Escupida está en 800 pesos y el otro está en 700. Bien, a precios totalmente accesibles, Sí, sí, eso, amigables. yo buscaba eso, un precio como que para que le llegue a todo el mundo, así que no me voy a volver millonario, pero por lo menos me va a gustar que le llegue a mucha gente. Estimado Facundo, muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, saludos a toda la audiencia de Restos Diurnos y bueno, los esperamos en la presentación, a las 18:30, ahí en Bicicleta Bar, en Güemes. Muchísimas gracias.